Hola a todos amantes de los misterios. Soy Vanessa, apasionada por los misterios que esconde la vida real. Hoy os traigo el caso de Rocío Wanekoff, un caso que salió en todos los titulares de la prensa española hace más de 20 años. El 9 de octubre de 1999, Rocío, de tan solo 19 años, fue a visitar a su novio Antonio José Jurado a su casa de la Cala de Mijas. Sobre las 9:30, Rocío salió de la casa. Iba a su casa a cambiarse para ir a las fiestas de Fuengirola. Se despidió de su novio y quedaron en verse en un rato. Tan solo había unos 500 metros de distancia entre las casas. A la mañana siguiente, la madre de Rocío vio que su hija no estaba en casa. Se extrañó mucho porque ella no le había avisado que dormiría fuera. Mandó a su hija Rosa a casa del novio de Rocío para ver si estaba allí. Este le dice que al final no fue a la fiesta porque se quedó dormido, pero le habían dicho que la vieron en la fiesta, por lo que seguramente se quedó a dormir en casa de alguna amiga. Cuando Rosa regresa a su casa y le dice a su madre que Rocío no está en casa de su novio y no se sabe nada de ella, Alicia, muy nerviosa, decide salir a pasear con su pareja para hacer tiempo mientras aparece Rocío e intentar así despejarse un poco. Durante el paseo, a escasos metros de su casa, ve en el suelo tiradas unas zapatillas. Las coge y ve que son de su hija. También había un pañuelo y manchas de sangre. En ese momento se volvió loca, desesperada. ¿Qué le había pasado a su hija? Corriendo va a la policía para comunicar lo que ha encontrado. La policía enseguida se pone en marcha. Hacen pruebas de ADN a las prendas y la sangre y determinan que son de Rocío. Se acota la zona, comienzan a investigar y el rastro de la sangre comienza con unas gotas como a 1 metro de la acera, pero continúan hasta un descampado donde hay una zona con una gran mancha de sangre, donde probablemente la chica se desangró. En ese momento comienza una intensa búsqueda por la zona. Buscan algún rastro de Rocío, su cuerpo, o con algo de suerte a ella con vida, pero no encuentran nada. Unos días después, cuando ya es conocida la desaparición por todo el mundo, ha salido en los medios de comunicación, televisión, periódicos, un taxista asiste a la policía para contar que la noche que desapareció Rocío, él pasó por ese lugar y vio un todoterreno con las luces encendidas. Al pasar por el lado escuchó un tremendo chillido que hizo que él se asustara y subiera a la ventanilla. Miró su reloj y eran las 10 de la noche. Este dato es importante para determinar la hora en la que pudieron llevarse a Rocío. Durante los días posteriores a la desaparición hay varias búsquedas organizadas donde participan familiares, amigos y vecinos del pueblo. Después de casi un mes, el día 2 de noviembre aparece el cadáver de Rocío, completamente desnudo, en un terreno entre Marbella y San Pedro de Alcántara. El cadáver estaba en muy mal estado. Había sido quemado y no pudo determinarse si fue ahorcada, pero sí que murió tras recibir varias heridas de arma blanca. Cerca del cuerpo había unas bolsas, estaban unidas con cinta adhesiva. Dentro había 2 camisetas, pero no había rastro de ninguna prenda perteneciente a la parte inferior de su cuerpo. Las prendas encontradas eran las que llevaba Rocío en el momento de su desaparición. Las camisetas tenían varias marcas de herida de arma blanca que coincidían con las que tenía Rocío. En las bolsas también había una pegatina de las repartidas por el párroco señor Tejero en la búsqueda que se organizó el 17 de octubre de 1999. Esto hizo sospechar que él fuera del círculo de Rocío o de su familia. Durante los primeros días después de encontrar el cadáver, la policía facilita a los medios de comunicación varios informes contradictorios de cómo se encontraba el cuerpo. El primer sospechoso fue el novio de Rocío. El hecho de que se quedase dormido y no acudiese a la fiesta fue muy sospechoso, pero al no tener pruebas en su contra fue liberado sin cargos. Otra de las sospechosas fue María Dolores Vázquez Mosquera, expareja de Alicia Hornos, madre de Rocío. La policía se empezó a centrar en Dolores Vázquez. Le pincharon la línea de teléfono. También la sometieron a largos interrogatorios durante días. Ella negaba una y otra vez que tuviese algo que ver con el crimen. Constantemente les explicaba que el 9 de octubre estaba cuidando de su madre y de una sobrina.
La policía encuentra unas fibras en el cadáver de Rocío y declara que esas fibras corresponden con las prendas deportivas que Dolores vestía habitualmente. A partir de ese momento, la prensa y la opinión pública ya condenan a Dolores como culpable. Sin juicio, sin pruebas, sin nada, pero ya era culpable para todo el mundo, incluida la madre de Rocío, que desde el primer momento la acusó directamente. Dolores había sido detenida sin pruebas. La primera prueba que se había realizado a las fibras fue con microscopio, pero posteriormente se solicitan las fibras para realizar un examen válido y fiable por el Instituto de Toxicología, que determina que el análisis de ADN definitivo concluye que las prendas de Dolores no guardan similitud con las encontradas en el cadáver. El abogado de Dolores entonces solicita la libertad provisional, pero el juez deniega la petición de este. Si no hay pruebas de su culpabilidad, ¿por qué la detienen? E incluso después de que la única prueba que tienen se compruebe que no es de ella, tampoco le conceden la libertad provisional. El juicio de Dolores fue una verdadera locura. Se realizó con jurado popular, un juicio en donde no se aportaron pruebas y solo se basó en la relación que ésta había tenido con la madre de Rocío y con Rocío. Vamos a ver las distintas declaraciones en el juicio. La policía declaró que las huellas encontradas en las bolsas no correspondían a Dolores. También se declaró que el día que desapareció Rocío, Dolores no cogió su coche ni tampoco alquiló otro. Tampoco el tipo de ruedas de su vehículo correspondían con las huellas halladas tanto en donde se encontró la sangre como donde se encontró el cuerpo. El fiscal del caso, el señor Montijano, dijo que María Dolores vive en una zona donde residen muchos extranjeros y estos tienen costumbre de dejar la llave puesta, por lo que pudo coger cualquier coche que su dueño hubiera dejado en tales condiciones. También declaró la sobrina de Dolores y declaró que ese día comieron con ella su marido, su hija y ella. Y sobre las 9 se fueron a Málaga a cenar en casa de unos amigos y Dolores se quedó al cuidado de su hija y también de la madre de Dolores, como ella ya había contado en varias ocasiones. La amiga de la sobrina con la que cenaron también testificó que esa noche solo fueron su marido y ella, y su hija se había quedado con Dolores. Dolores declaró que solo salió de casa para comprar tabaco y tirar la basura. Según su factura telefónica, estuvo hablando desde las 10:34 hasta las 11:10 y luego desde las 11:17 2 minutos. Rosa María, compañera de trabajo de Dolores, que fue con quien tuvo esas llamadas, declaró que el motivo de la llamada es que Dolores le estaba explicando que no podía ir a visitarla porque estaba al cuidado de su madre y de una sobrina. Esta describe a Dolores como una buenísima persona al que le encantan los niños y cuida con mucha dedicación a los mayores, que jamás ha presenciado una sola escena de violencia suya, sino un comportamiento exquisito. Una empleada ucraniana que había trabajado en casa de Dolores declaró que ésta agredió con un cuchillo un cartel de Rocío el 2 de noviembre de 1999, que fue el día del descubrimiento del cadáver. Marisa Sevillano, la bruja, declaró que la acusada había acudido a su consulta de vidente y le había contado unos planes de venganza contra Rocío. Encarnación Lozano, empleada del restaurante Oasis, dijo que sobre las 11:30 se acercó a la ventana de la cocina para comprar tabaco, el 9 de octubre de 1999, con signos de estar nerviosa, al tiempo que decía que venía de correr. El propietario del restaurante Oasis declaró que Dolores Vázquez nunca se ausentaría de su domicilio sin tener a una persona al cuidado de su madre. Antonio José Jurado, el novio de Rocío, dijo que ella salió de su casa a las 9:30 de la noche y vestía un body burdeos con tirantes y un pantalón vaquero. Otra testigo que la vio a la chica esa misma noche declaró que sí que iba así vestida. El abogado defensor de Dolores Vázquez, Pedro Apalategui, le preguntó al novio por la camiseta blanca con el logotipo Nike y este dijo no haber visto a Rocío vestir esa camiseta. La madre del novio de Rocío contó que encima llevaba la Rebeca gris que ella misma le había subido la cremallera y por eso la recordaba. La madre de Rocío y la hermana declaran
que a las 5:30 de la tarde salió vestida con la camiseta blanca con el logotipo Nike y unos pantalones morados elásticos. Ambas declararon que fue la última vez que la vieron con vida y que no había subido de nuevo a su casa. Alicia Hornos, madre de Rocío, dijo que su hija no podía llevar la chaqueta que decía la madre de su novio porque esa chaqueta se encontraba en su casa. Los forenses declararon que Rocío murió desangrada, en el mismo lugar donde fue asaltada, y que se estuvo desangrando durante unas 4 o 6 horas. Luego se trasladó el cadáver a una casa en donde se le desnudó y prepararon las bolsas que aparecieron junto al mismo. Según los 5 forenses, es inusual que en tan poco periodo se produzca en un cadáver tan avanzado estado de descomposición, casi esqueletizado, pero que existían casos, aunque muy pocos, constatados en la práctica forense. Según las conclusiones del fiscal basadas en la investigación de la Guardia Civil, Dolores Vázquez, que se encontraba haciendo deporte por la zona de la Cortijera, alrededor de las 10 de la noche se encontró inesperadamente con Rocío. Discutieron y con un estilete o un punzón que portaba, la asesinó arrastrando su cadáver hasta unos matorrales para esconderlo. De camino a su casa se detuvo a comprar tabaco en el restaurante Oasis y entró en su casa, que está justo enfrente. Luego cogió el coche de cualquier extranjero, volvió al lugar de los hechos sobre las 2 de la madrugada para recoger el cadáver. Lo metió en el coche y lo llevó hasta su domicilio. Esperó unos días y después lo trasladó hasta el lugar donde fue encontrado. El jurado popular en septiembre de 2001 declaró a la acusada culpable del asesinato. Tras este veredicto, el juez, el 25 de septiembre de 2001, condenó a María Dolores Vázquez a 15 años y un día de prisión y a una indemnización de 18 millones de pesetas. El abogado defensor presentó recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que revisó la sentencia y ordenó un segundo juicio por la falta de motivación detectada en el veredicto del jurado. Se consideró que la gran repercusión en los medios que había tenido el juicio quizás condicionó al jurado con una opinión en contra de Dolores, así que anuló la sentencia por la existencia de insuficiente motivación para condenar a la sospechosa. Al día siguiente de dicha anulación, Dolores Vázquez fue puesta en libertad tras haber vivido 17 meses en prisión. La celebración del segundo juicio tenía fecha en octubre de 2003. Pero durante ese periodo de tiempo resulta que encontraron el mismo perfil biológico de ADN que habían encontrado en la escena de Rocío en la escena de otro crimen, el de Sonia Caravantes. El siguiente caso que os voy a traer es el de Sonia Caravantes y descifraremos la relación entre los dos crímenes. ¿Tendrán un mismo culpable? ¿Tenía Dolores un cómplice? Muchas preguntas sobre estos dos casos de alguna manera relacionados. Y hasta aquí el caso de hoy. Me gustaría escuchar tu opinión sobre el caso. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu teoría? Espero que te haya gustado mucho. Si es así, déjame un like. Para no perderte el próximo caso, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo vídeo. Hasta pronto, misteriosos.